El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes, el 26 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo simplemente comentaré algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. El Supremo de España validó la entrega de alias El Pollo Carvajal y avisa, no cabe recurso alguno. Esto lo tomamos del portal Voz Populi. Allá aseguran que la Sala de lo Contencioso avala la decisión del Consejo de Ministros de extraditarle a Estados Unidos en una sentencia en la que también declina que vaya a sufrir torturas en el país norteamericano, que, digamos, es la última excusa o argumento que estaba utilizando la defensa para tratar de evitar su entrega. Según la nota, ya pues solo restaría el pronunciamiento final de la Audiencia Nacional para que, bueno, se concrete esta extradición. En nuestro país, bueno, a propósito de este proceso, de este evento que no cumplió con los estándares internacionales, como lo ha dicho ya buena parte del mundo, comentó algunos incidentes ante la demora del Consejo Nacional Electoral en publicar resultados en Barinas. Bueno, el candidato de la Mesa de la Unidad llamó a protestas en la calle. La Dirección General de Contrainteligencia Militar irrumpió en la toma de posición de una de alcaldesa de oposición en San Juan de los Morros. Y bueno, nos toca reseñar el estado de destrucción en el que algunos dirigentes del oficialismo dejan las alcaldías, como el caso del Callao. Tristemente, hay que decirlo, nada nuevo bajo el sol, tomando en consideración las condiciones en las que estamos en nuestro país, y vamos a hablar acerca de lo ocurrido justamente después de este 21 de noviembre y cuál es el planteamiento que está haciendo la Alternativa Democrática o varios dirigentes, digamos. Por cierto, un dato para agregar al análisis: son 6,04 millones los migrantes venezolanos, más de 6 millones de personas han abandonado, han huido de nuestro país, donde no hay una guerra abierta. No se ha sufrido una catástrofe natural, es producto de una decisión política, esto lo decimos nosotros. La plataforma R4V indicó que 80% de los connacionales que salieron del país se alojan en América Latina y el Caribe. Nos acompaña Perkins Rocha vía Zoom, con él vamos a hablar, insisto, a propósito de la dirigencia de oposición, los escenarios después del 21 de noviembre, la propuesta que está haciendo la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado. Perkins Rocha es abogado, profesor, forma parte de esta organización. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues yo le pediría un comentario inicial, doctor Rocha, acerca de este planteamiento que está haciendo su organización y directamente la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela sobre impulsar una consulta popular para elegir a una nueva dirección política. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, el planteamiento nace de una realidad que fue constatada el 21 de noviembre. No podemos confiar en los datos falsos que plantea el Consejo Nacional Electoral del régimen.
pero sí podemos confiar de lo que todos los ciudadanos presenciamos ese día en las calles y principalmente en los centros de votación, ¿no? Un rechazo mayoritario cercano al 80%, un rechazo a esa propuesta y a la propuesta de convocatoria y a la propuesta que cada factor que se presentó electoralmente le hizo a los ciudadanos. Y de lo que se trata en consecuencia, teniendo ese país constatado fácticamente en la calle, no por los números que reporta este CNE, sino por la realidad de la calle, teniendo ese hecho constatado, podemos tener como dato que es necesario recuperar la confianza del ciudadano, recuperar la confianza en la participación política y recuperando de esta manera la emoción por la posibilidad de un cambio, que es lo que toda Venezuela necesita. El otro hecho importante es que hoy, después de esa elección fraudulenta, Maduro sigue siendo un usurpador. Entonces, hay un rechazo y hay una usurpación. Y frente a eso nace esta propuesta, volver a convocar al ciudadano de donde nace la verdadera soberanía, sin la participación de los instrumentos y órganos fraudulentos que el régimen ha creado para controlar la voluntad popular. Llamar al ciudadano a que recompongamos la dirigencia opositora, porque la ruta está prevista, la ruta sigue siendo la misma, el cese de la usurpación y buscar formas creativas para lograr ese cese de la usurpación. Pero ¿con quién lo vamos a lograr? Con la dirigencia que hasta ahora ha sido fallida, con la dirigencia que hasta ahora ha marcado un paso zigzagueante, nada claro y errático para lograr ese cometido. Pues bueno, hay hombres y mujeres en este país que están dispuestos a asumir esa dirigencia, pero lo que falta es un elemento de legitimidad. Y para lograr esa legitimidad se plantea esta convocatoria, que sea el ciudadano quien escoja la composición de esa punta de lanza que va a llevar a cabo, completar la tarea que nunca se ha llevado a cabo del cese de la usurpación. La ruta existe, repito, la ruta fue marcada el 10 de enero del 2018, cuando Venezuela amaneció, del 2018, cuando Venezuela amaneció, del 19, pero cuando Venezuela amaneció sin un presidente válidamente electo. A partir de ese momento, Maduro, usurpando la presidencia, se colmó ese vacío con la presidencia de la Asamblea Nacional. El que ocupó la presidencia temporal la ocupó legítimamente por un llamado constitucional. De lo que se trata es de examinar el desempeño de esa dirigencia que asumió ese desiderato en ese momento y en base a eso ver si lo hizo mal, si lo hizo bien, si lo completó, los obstáculos que tuvo, y en base a eso creemos que se exige para poder recuperar la confianza una nueva dirigencia que lleve a cabo esa tarea que arrancó cuando el 233 constitucional permitió que la Asamblea Nacional llenara el vacío que generó la ausencia de un presidente válidamente electo. Bueno, doctor Rocha, ¿cuál es la diferencia de la propuesta que hace María Corina Machado con lo que propuso Carlos Ocariz en mayo de este año? Recuerdo que este dirigente, ex candidato a la gobernación de Miranda de Primero Justicia, él dijo, proponemos que sea el 5 de julio, que todos los venezolanos mayores de edad participen en un proceso histórico, decía él, donde surja una unidad con base. No podemos ser líderes sin pueblo. ¿Cuál es la diferencia de lo que dijo él en esa oportunidad y lo que ahora está impulsando 20 Venezuela? Lo escuchamos. Varios elementos nos distancian de esa y otras propuestas. El primer elemento es que esto va a ser una agenda que va, digamos, las líneas gruesas de esa agenda los van a ser los que convoquen, pero el contenido de esas líneas gruesas la va a definir el ciudadano. El segundo elemento, que esto no va a ser con la participación del CNE
ni con los órganos o autoridades ilegítimas del régimen. El tercer elemento es que en esta propuesta, que no es la escogencia digamos, de un presidente, es la escogencia de un grupo de ciudadanos que puedan conducir, en definitiva, la ruta hacia el cese de la usurpación. En este caso, no pueden participar los ciudadanos aquellos que hicieron fallida nuestra representación durante estos 2 años. Es decir, los que zigzaguearon, los que traicionaron, los que se vendieron, los que fueron erráticos, los que fueron abúlicos, los que no respondieron a nuestros intereses, no pueden participar. Esto es una propuesta absolutamente inclusiva para el empuje, para la participación general de los ciudadanos, pero debe estar éticamente restringida a aquellas personas que han demostrado evidentemente fallas en la conducción de la dirigencia política. Doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Quién elegiría quién participa y quién no? Porque, digamos, en lo que se propuso en mayo, que no se materializó, que no tuvo mayor apoyo, allí se hablaba de legitimar a toda la dirigencia de Venezuela. En este caso, ¿habría un consejo especial para elegir quiénes participan y quiénes no? Digamos, no, ¿cómo un se principio llevaría a básico, cabo? un principio básico de coherencia que en definitiva es un planteamiento ético que estamos haciendo. Quienes fallaron, quienes traicionaron, quienes dejaron nubarrones en su comportamiento ciudadano, quienes probaron que de alguna manera no están casados con la idea del cese de la usurpación, quienes colocaron en vez del 1-2-3, el 3-2-1, es decir, en vez del cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, quienes invirtieron esa propuesta y se transformaron en promotores de una elección cohabitando con el régimen, no pueden participar. ¿Y quiénes los eligen? En definitiva, son los ciudadanos. Los ciudadanos no participarán o dejarán que se desinfle esta propuesta, esta propuesta, igual que probablemente ocurrió con la de Ocariz. Si ven que los que están llamando a esta legitimación van a ser los mismos que han fracasado en las propuestas anteriores. Eso lo controla el ciudadano. Debemos creer un poco en la posibilidad de la sociedad civil, de alguna manera, activamente participando críticamente. ¿Ok? Es la sociedad civil la que debe sentirse conectada con esta propuesta. Si la sociedad civil no se siente conectada, no se siente activada a esta propuesta, los mecanismos garantizadores de que la propuesta sea pulcra, sea transparente, van a desaparecer y probablemente la propuesta se desinflama. Pero si la propuesta es asumida y encarnada por los ciudadanos, por las pocas instituciones que todavía quedan en la sociedad civil, esta propuesta va a ganar cuerpo y va a ser sólida. En pocas palabras, cómo se va desarrollando esta propuesta, los va a ir definiendo el ánimo y la emocionalidad que ella despierte. El por qué es lo que tenemos que en este momento clarificar. El por qué es porque la dirigencia nos ha digamos, fallado. La ruta falló, pero no por la esencia de la ruta. La ruta era clara: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Y la ruta es constitucional, está prevista en la Constitución frente al vacío que dejó la usurpación. El problema es cualitativo, el problema es de personas. ¿Qué personas pueden estar casados con esa ruta? No pueden ser los que zigzaguearon, los que fueron erráticos y los que traicionaron. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera escuchar su opinión acerca de algunas reacciones que esta, digamos, propuesta ha generado, sobre todo en redes sociales. Eric del Búfalo, por cierto, en un momento muy cercano a la línea de 20 Venezuela, aunque no sé si es activista de la organización, pero él decía lo siguiente, doctor Rocha: cuando todo es de facto, el liderazgo rupturista también debe ser de facto. No es una consulta la que genera un acontecimiento, es el acontecimiento el que debe generar una aclamación. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su reacción y comentario acerca de una opinión de esta naturaleza. Ya venimos.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy acerca de la renovación o no de los liderazgos en Venezuela a partir del evento del 21 de noviembre. Y específicamente nos referimos en esta parte del programa a una propuesta que está impulsando la Coordinadora Nacional de Eventos de Venezuela, María Corina Machado. Nos acompaña Perkins Rocha, quien forma parte de esta organización. Él es abogado, profesor universitario. Y yo le dejaba una inquietud, doctor Rocha, a propósito de las reacciones que ha generado, sobre todo en redes sociales en nuestro país. Y le comentaba un tuit de Eric del Búfalo. Y él decía, entre otras cosas, en su opinión, que el liderazgo rupturista debe ser de facto y debe ser producto de un acontecimiento, no de una consulta. ¿Qué responde usted ante un argumento de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, Eric del Búfalo, el primer elemento que hay que decir, sigue siendo inspirador de nuestra lucha, ¿no? Más allá de que me oyes. Sí, yo te oigo. ¿Tú me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Aló? Perfectamente. Okay, perfectamente. Ahora sí, doctor. Ok. Sí, te decía que Eric del Búfalo sigue siendo inspirador. Que nuestro invitado, adelante. Hay un pequeño retraso en la comunicación. ¿Ahora me oyes? Ahora sí. Sí, perfecto. Ok. Te decía que Eric del Búfalo sigue siendo, un inspirador de nuestras luchas, sus ideas y sus planteamientos, ¿no? El planteamiento que hacemos quiere rescatar la institucionalidad, la poca institucionalidad que aún tenemos y que hemos construido. Uno de los más importantes, valores que debemos tener en esta lucha es no olvidar los pasos que hemos dado. La secuencia de esos pasos debemos rescatarla y debemos mantenerla, porque en definitiva son parte de los valores aprendidos en toda esta lucha. El reconocimiento internacional a nuestros postulados, la usurpación, la declaratoria de la usurpación de Maduro y la institucionalidad que logramos a partir del 2015, las últimas elecciones que tuvimos parlamentarias legítimas. De ahí nació una institucionalidad, una ruta institucional que nos conectó con el orden constitucional, con entender, uno, que Maduro es un usurpador y dos, que perfectamente era legítimo desobedecerlo y resistirnos a su mandato. Esa institucionalidad está enmarcada en una ruta establecida en el estatuto.
Entonces, aquí no se trata de crear la nada, sobre la nada crear la espontaneidad. Aquí de lo que se trata simplemente es entender que, entre otras cosas, hemos fracasado porque hemos tenido una dirección política que conduce esa ruta errada, fallida, errática y zigzagueante, que no ha cumplido con ese cometido. De tal manera que esto no se trata de crear liderazgos, los liderazgos existen, se trata de reconducirlos legítimamente y solo eso lo puede hacer, esa tarea solamente la puede hacer la ciudadanía, el ciudadano, convocarlos a ellos para que sean ellos los que legitimen la punta de la lanza, porque la lanza ya está establecida, es la ruta del 233 hacia el cese de la usurpación. Establecer quién va a estar al frente de la conducción y la materialización de esa ruta es de lo que se trata, convocar esa elección a los efectos de decidir quiénes son esos hombres y mujeres que deben conducir este proceso. Creemos que un solo hombre no tiene, digamos, un peso específico para llevar toda la representatividad. Desde Soy Venezuela, por ejemplo, hace 2 años le propusimos un consejo de gobierno al señor Guaidó que ayudara al cese de la usurpación, que lo asesorara. No solamente no hizo caso, sino que ese planteamiento lo banalizó. Bueno, esas ideas son ahora las que vuelven a plantearse. Necesitamos urgentemente una legitimidad que nos ampare en el camino para la concreción del cese de la usurpación. Porque, repito, uno de los pasos más importantes, que es qué hacer, ya lo tenemos definido. Está contenido en el Estatuto para la Transición y tiene su primera meta, el cese de la usurpación. ¿Cómo lograr el cese de la usurpación en medio de la tiranía? Es un reto que debe tener una nueva dirigencia, porque la actual fracasó en la concreción de ese hecho. Ahora, usted habla de proteger lo que queda de institucionalidad en nuestro país y lo cierto es que el gobierno interino surge de justamente lo que queda de institucionalidad, la interpretación que se ha hecho de la Constitución y tomando en consideración la crisis que atraviesa nuestro país, que vino a profundizarse después del proceso de 2018. Yo le pediría un comentario porque ahora mismo, a la luz de las reacciones de la comunidad internacional, los gobiernos, me refiero a los gobiernos que todavía promueven una transición a la democracia en nuestro país, ellos están respaldando esa institucionalidad. Lo que se está proponiendo es ir en contra de esa posición. Doctor, ¿qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Muy pertinente tu observación, María Alejandra. Ciertamente, internacionalmente se está respetando la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad que todavía permanece dentro de la oposición? La que nació del acto popular legítimo del 2015, que logró apabullantemente colocar hombres y mujeres al frente del Parlamento. Ese Parlamento que fue disminuido, inhabilitado, mediante el desacato que inconstitucionalmente designó el Tribunal Supremo de Justicia, que fue atacado, que fue vilipendiado, la esencia no de la organización, sino de la voluntad popular que ahí emergió libérrimamente en el 2015, es lo que forma parte de esa pequeña institucionalidad que queda. Entonces, en definitiva, el respaldo internacional no es a un hombre, no es a Juan Guaidó, es a lo que encarna Juan Guaidó. Juan Guaidó encarna esa institucionalidad y a él le correspondió por haber sido el presidente de ese parlamento. Si hubiese sido otro diputado el presidente del parlamento para ese momento, esa fuera el hombre o la mujer que estuviera al frente de esa tarea. ¿Qué es lo que fracasó? Lo que fracasó fue el desempeño de esa institucionalidad. Lo que fracasó, en definitiva, fue lo errático de la concreción de la tarea que la ruta política se trazó legítimamente, que fue el estatuto. El estatuto para la transición fue el último acto político consensuado que tuvo Venezuela. Ahí tuvo la unidad llamada.
por todos los venezolanos. La unidad para las metas, que es lo importante, porque para la concreción de la ejecución de esas metas no es necesaria una unidad, es necesaria una alianza estratégica. Donde debe haber unidad es en el matrimonio de los principios. ¿Qué principio establecemos para poder caminar? Luego, ¿quién camina en nombre de nosotros y concreta esas tareas? Es un problema de alianzas. Y las alianzas implican que pudieras nacer legítimamente, pero el desempeño errático, fallido, puede hacer que en definitiva pierdas legitimidad. Esa dirigencia que nació legítima, el desempeño hizo que perdiera, que decayera su legitimidad y urge recomponer esa dirección. La institucionalidad representa a las personas. Si no es Juan Así Guaidó, es. ¿quién? Porque la comunidad internacional lo reconoce a él, más allá de lo que él representa. Es decir, ¿qué es lo que están proponiendo con relación a ese tema en específico? Porque, y lo hemos hablado con usted, otros invitados, el tiempo corre siempre contra los venezolanos. En enero se tendrá que tomar una decisión. No sé si de aquí a enero se va a celebrar la propuesta que ustedes están poniendo sobre la mesa. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Que la comunidad internacional no quiere a Juan Guaidó, quiere a quien representa a Juan Guaidó, quiere esa esencia. Y en definitiva, esa esencia solamente la puede colocar los ciudadanos. En definitiva, se trata de que los ciudadanos decidan quién va a asumir la conducción de esa oposición, quién va a conducir la materialización de ese anhelo en definitiva de cambio. ¿Quiénes van a ser los directores? ¿Quiénes van a ser los líderes en definitiva que existen para que representen ese cambio? La comunidad no escogió a una persona con nombre y apellido por solamente sus condiciones naturales. Lo escogió por quien representa. Y a quien representa, en definitiva, es a esa institucionalidad que nació en el 2015. Nosotros estamos llamando a los ciudadanos para que recompongamos esa direccionalidad. En los ciudadanos constitucionalmente reside la soberanía y en definitiva queremos el ejercicio directo de ella para que escoja sus representantes que concreten esa tarea. Estamos seguros que hecho esa tarea ciudadana vamos a recibir el respaldo, porque el respaldo no va a tener en definitiva obstáculo en apoyar la esencia de lo que está apoyando. No es a Juan Guaidó, es a lo que él representa. Y lo que él representa es esa legitimidad en el cambio, en la meta trazada. Usted es abogado. Si no está Juan Guaidó, queda Nicolás Maduro. Y ergo, el control bajo los bienes del Estado que están en el exterior. Eso es lo que se está planteando, esa es la ruta, digamos la hoja de ruta que se le está proponiendo a los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bien interesante lo que dices, porque tú eres una ciudadana activa. Si no está Juan Guaidó, queda Maduro. No, es que ¿a quién representa Juan Guaidó, María Alejandra? Si no está Juan Guaidó, ¿qué representa? No es él, no es Juan Guaidó Márquez. Es lo que él representa. Y él representa una decisión, claro, ciudadana. Pero son personas, es decir, perdona que lo interrumpa, doctor, pero los gobiernos que están representados por sus presidentes se relacionan entre sí. No se relacionan las instituciones. Es decir, yo creo que la gente lo entiende perfectamente. Si no tiene una persona allí, pues la institución ya, digamos, no tiene representación y probablemente va a desaparecer. Y los vacíos se llenan. En este caso, lo llenaría Nicolás Maduro. ¿Qué hacer frente a un escenario de esa naturaleza? Lo escuchamos. Las medidas internacionales que resguardan hoy parte de los recursos venezolanos que malhabiamente fueron colocados en el exterior y pudieran estar en riesgo de caer en manos de la usurpación, están resguardados no para el Juan Guaidó Márquez ni para su familia, están resguardados para el pueblo venezolano, para la ciudadanía venezolana, para la República. Es la República, en definitiva, en favor de la República que se ha hecho ese esfuerzo. Y esto que estamos planteando nosotros es que haya otras personas que nos representen, en definitiva, que sean escogidas por los ciudadanos y que digan
en pocas palabras, los ciudadanos, quienes están legitimados para estar al frente de la conducción de nuestra representación política nacional e internacional. De eso se trata. De eso se trata. Estas personas pasarían a manejar los recursos del exterior que están bajo la administración de la Asamblea Nacional 2015. Es que es complicado, doctor. Quisiera su comentario, no sé si lo han pensado, lo escuchamos. Sí, perfectamente. Yo te pregunto, entonces, ¿es Juan Guaidó el que maneja Citgo directamente? Juan Guaidó nombró unas personas y eso habría que evaluarlo. Las personas que están manejando Citgo, las personas que manejaron monómeros, las personas que manejaron las embajadas, eso habría que revisarlo. Lo han hecho bien, han conducido el proceso hacia los efectos del cese de la usurpación o han colocado otra meta en sus tareas, en sus ejecutorias. Otras metas políticas son las que han privado. En definitiva, de eso se trata, es pétrea esa decisión. Esa decisión que tomamos en el 2018, cuando decidimos ir por la ruta del 233, es una decisión irrevocable. El desempeño errático y fallido de Juan Guaidó y todos sus aláteres nos van a perseguir per secula seculorum. Pero creo que la comunidad internacional, al igual que todos los venezolanos, sabe que cualquier decisión tiene consecuencias. Y el momento político, es decir, si la decisión es esa, la que usted plantea, bueno, Nicolás Maduro tendrá la representación de los bienes del Estado en el exterior, porque ya se diluye la figura. No, por una sencilla razón, María Alejandra. Hay un título jurídico de carácter constitucional que lo declaró usurpador. Y ese título jurídico fue comprado internacionalmente. Ese título jurídico es el Estatuto para la Transición, que declaró que el señor Nicolás Maduro de facto ocupa la presidencia y es un usurpador. Y eso, cuando se apoya a Juan Guaidó, se apoya por la institucionalidad que en su momento él representa. Y esa institucionalidad la legitimó en su oportunidad el Estatuto para la Transición que lo dictó en la Asamblea Nacional. En consecuencia, el señor Nicolás Maduro sigue siendo y seguirá siendo un usurpador, porque hay un título jurídico consensuado por las fuerzas políticas en su momento y por todos los ciudadanos en la calle y en sus sitios de trabajo. Y ese es el Estatuto para la Transición que le permite a cualquiera que esté al frente de la dirección política, amparado por ese estatuto, decir: Nicolás Maduro es un usurpador y yo represento la institucionalidad de lo que queda de la República Venezolana. Bien, bueno, no entremos más en eso porque francamente es complicado, los escenarios son muy complicados. El otro escenario, perdona que te interrumpa, sí, María Alejandra, el otro escenario es morir con esta direccionalidad, dejar que fenezca lo que ha sido hasta ahora fallido. El otro escenario, doctor, es sentarse a discutir si existe la posibilidad, porque a veces, si me perdona, da la impresión que hay más coincidencias que diferencias. Sin embargo, bueno, estamos en esta situación de una división. Pero te pregunto, ¿a discutir con quién, María Alejandra? ¿Con el régimen? ¿A negociarlo en México? No. Menos mal que me lo aclaras. No lo sé, yo no soy dirigente política, yo soy periodista, pero me refiero a los factores, doctor, que entiendo quieren un cambio en nuestro país. La pregunta que yo le haría para cerrar es, ¿esto nos acerca o retrasa aún más esta transición a la democracia en Venezuela? ¿Qué puede decirnos? ¿Qué responde usted? Que el 21 de noviembre amaneció Venezuela, el 22 de noviembre amaneció de Venezuela casi que de luto, en vista del rechazo que se manejó, se expresó el 21 de noviembre en casi un 80%. Esta propuesta va, digamos, direccionada a levantar el ánimo de ese 80% y a darle respuestas políticas para entender que hay una esperanza, que hay un motivo, que hay una razón para seguir trabajando si colocamos nuevamente mecanismos que legitimen la ruta, que recuperen la direccionalidad de la ruta con nuevos propósitos que estén casados con la manifestación que hicimos cuando dijimos que era Maduro y el régimen que lo acompaña, el ecosistema criminal que lo rodea, lo que debe salir y no negociar con él, que no es el voto en tiranía el que nos va a sacar de la tragedia que estamos,
que en definitiva lo que nos va a sacar de la tragedia que estamos es recuperar la libertad desplazando ese régimen. Y para eso necesitamos una dirigencia que esté casado con ese estatuto para la transición, que es, digamos, el puente más válido que tenemos porque es absolutamente constitucional, legítimo y consensuado, políticamente y ciudadanamente. Eso no lo podemos borrar. Y lo que queremos es simplemente quién va a materializar ese desideratum, quién va a materializar esa ruta. Esta es la propuesta que nosotros le hacemos al ciudadano. Doctor Perkins Rocha, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, abogado, profesor universitario, miembro de 20 Venezuela, explicando esta propuesta que está impulsando su organización, que se trata de someter a una consulta popular la elección de una nueva dirección política en nuestro país. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanita le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Tratando de definir qué va a ocurrir en nuestro país después de este 21 de noviembre, y uno de los temas que está en discusión ahora mismo tiene que ver con la renovación del liderazgo de la Alternativa Democrática. Nos acompaña Roberto Casanova a partir de esta hora, economista político. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Yo le pedí un primer comentario. Hace algunos minutos hablábamos con el doctor Perkins Rocha de 20 Venezuela y, prácticamente iniciamos la conversación recordando que algo muy similar propuso Carlos Ocarija en mayo, dirigente de Primero Justicia, hablando del proceso de legitimación de toda la dirigencia en Venezuela. Eso no caló. Y la pregunta que le hacíamos a nuestro invitado anterior es ¿por qué esto es diferente? ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Sí, gracias, María Alejandra. Lo primero que quiero advertir es que yo estoy aquí como un simple ciudadano. No soy analista político, aunque en Venezuela todos hemos aprendido a hacer algo de análisis político. Te comentaría que la propuesta de elegir vía consulta ciudadana una dirección política es vieja, tiene ya algunos años, nunca se ha concretado, nunca ha sido realmente conocida a nivel general, pero existe la idea. Yo mismo algunas veces escribí al respecto hace unos 3 años. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los venezolanos es que la gran mayoría de los venezolanos rechazamos a la dictadura.
pero hasta ahora hemos sido incapaces de encontrar los mecanismos para actuar conjuntamente de manera contundente, ya sea en momentos electorales o a través de otras vías. Luego entonces tenemos un desafío enorme y es alinear a la gran mayoría de los venezolanos alrededor de una misma estrategia, que puede tener distintas facetas, ya regresaré a eso, ¿no? Y creo que la elección de una dirección política puede precisamente servir para alinear a los venezolanos alrededor de una estrategia, no solamente además alinearlos, sino también inspirarlos, organizarlos, motivarlos. Creo entonces que esta propuesta de elegir una dirección política tiene ese potencial, pero obviamente el demonio siempre está en los detalles. Yo creo que la dirección política electa de esta forma tiene que hacerse, digamos, cuidando ciertos detalles. Yo, por ejemplo, estuve escuchando la opinión de Perkins Arocha, que refleja, entiendo un tanto la posición de 20 y de quienes proponen en este momento esta idea. Y bueno, yo lamento diferir en algunos aspectos, pero bueno, creo que es parte justamente del diálogo necesario. Yo, por ejemplo, no me parece conveniente que se descarte a priori la participación de algún dirigente, acusándolo de haber sido errático, de haber fracasado. Eso me parece que ya implica una posición, no voy a decir sectaria porque el término es muy duro, ¿no? Pero sí excluyente. Me pregunto quién va a decidir quién participa o no. Tú misma sugerías, va a haber un consejo, quién se va a encargar de decir usted sí entra, usted sí se puede proponer, usted no. Hay detrás de eso, digamos, un elemento de superioridad moral que me parece muy peligroso. Yo no me siento juez de nadie. La idea que yo tendría es que en esa consulta ciudadana debería entrar cualquier ciudadano que tenga la posibilidad, por ejemplo, de recoger un determinado número de firmas. No se trata de que cualquiera se postule sin tener ningún liderazgo demostrado. Por cierto, también coincido con que esto no es un evento para elegir liderazgo. De lo que se trata es que los líderes que ya existen y que lo pueden demostrar, por ejemplo, recogiendo un número de firmas, puedan organizarse y puedan coordinar su trabajo como parte de un mismo cuerpo colegiado, como parte de una dirección política. Entonces, yo no excluiría a nadie, calificándolo de fracasado o de errático. No, me parece que de entrada ya eso genera inconvenientes. Yo me pregunto, si eso fuese el caso, si todos entrasen, María Corina estaría dispuesta a estar sentada con un Enrique Capriles, si también resultase electo en la consulta ciudadana. Para mí sería perfectamente posible y deseable, además, que los líderes políticos como ellos estuviesen sentados en una misma mesa coordinando sus esfuerzos. Pero al parecer, Enrique Capriles, según entiendo, no entraría, en esta consulta ciudadana, pues se le calificaría de errático u otros calificativos. Entonces, esto me parece, digamos, un primer inconveniente. Un segundo inconveniente es que sería asociar esto a el hecho de que Juan Guaidó deje de ser presidente interino. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Yo creo que la figura de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional no es por Juan Guaidó, es en su condición de presidente de la Asamblea Nacional que está actuando como presidente interino. Sí creo que sería un error político que Juan Guaidó participase en esa consulta ciudadana para ser parte de la dirección política. Creo que son cosas distintas. Creo que debería mantenerse la figura del interinato hasta tanto la dictadura no termine. Eso es lo que los países, las democracias del mundo han aceptado y reconocen. Mezclar entonces esta consulta ciudadana con la salida de Guaidó me parece, digamos, un error. Creo que se trata de otra cosa. Guaidó no es el líder político de la oposición. Yo creo que si tuviese la oportunidad de hablarlo directamente con él, él lo entendería perfectamente. Él está allí por circunstancias históricas. Estaba como presidente de la Asamblea Nacional cuando ocurre el acto de usurpación y le correspondió a él entonces asumir esa función. No está ahí por haber sido líder, estará ahí por haber estado ocupando un cargo en un momento determinado. Entonces, esa figura me parece importante. Hay tareas administrativas a nivel, sobre todo internacional, que deben mantenerse. Ahí no puede generarse ruido. Tiene que organizarse mejor. Ha habido problemas, desde luego,
pero eso no tiene nada que ver con el hecho de tener una nueva dirección política. Entonces también separaría una de esas dos cosas. Otra cosa que me parece importante es que una propuesta de consulta ciudadana para renovar la dirección política no puede ser una propuesta antipartidista. No se trata de suponer entonces que a través de este acto de consulta van a aparecer nuevas caras que hasta ahora no conocemos, un nuevo liderazgo, y que sencillamente todos los líderes y los partidos políticos van a quedar al margen y sencillamente van a tener que subordinarse a esa nueva dirección política. Eso me parece una actitud antipartidista que no comparto, pero me parece profundamente irreal, porque si ese va a ser el caso, yo no me imagino una dirección política donde no participaron buena parte de los dirigentes políticos actuales, donde no participan los partidos, diciendo que son ellos ahora la nueva dirigencia y los partidos van a seguir viviendo, existiendo y actuando por su cuenta. Si esa fuese la situación, simplemente estaríamos contribuyendo a la división definitiva ya irrevocable de la oposición. De aquella mayoría de venezolanos que somos, bueno, estaríamos divididos ahora también ya en forma irremediable. Entonces no es una propuesta antipartidista. Yo creo que los partidos políticos deben ser parte de esto. Yo pondría el peso, digamos, de la operación, por así decirlo, en la ciudadanía y sobre todo en la sociedad civil organizada, pero no lo haría en contra de los partidos políticos. Como ves, entonces, yo estoy de acuerdo con la consulta ciudadana porque creo, insisto, en el punto primero, que la mayoría que somos y que rechaza a la dictadura tiene que estar alineada, tiene que estar coordinada, y creo que una dirección política colegiada puede ayudar a eso. Uno se pregunta... Sí. Perdón, sí. No, lo iba a interrumpir porque me dice mi equipo que se suma a nuestra mesa de debate. Vamos a conversar con los dos. Al mismo tiempo, la doctora Cecilia Sosa Gómez, estuvimos allí, íbamos a tener un poquito más temprano, problemas para la comunicación, expresidenta de la Corte Suprema, de la extinta Corte Suprema de Justicia, abogado, conoce perfectamente de estos temas. Doctora, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo, y mi saludo también a Roberto. Lo he estado oyendo y me parece que tiene razones importantes a reflexionar con este planteamiento de lo que yo llamaría una primaria popular para elegir, para mí, el comité político del presidente Guaidó. Justo sobre este tema quería preguntarle, porque me parece que usted participó en un foro hace algunos días, me corregirá si me equivoco, acerca de la continuidad o no de esta figura del gobierno interino. Y yo le pedí un comentario porque ciertamente esta es una propuesta que acaba de colocarse sobre la mesa y no hay claridad sobre este punto en específico. Nos decía nuestro invitado ahora mismo, Roberto Casanova, además como ciudadano, él pensaba, bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo le pediría un comentario específico al respecto porque todo esto está en discusión, sobre todo después del 21 de noviembre, y la reacción de la comunidad internacional y el respaldo claro a la lucha democrática en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo lo primero que me gustaría aclarar es que Juan Guaidó es presidente encargado porque él juró asumir las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Ese fue su juramento a texto expreso el 23 de enero del inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional Legítima. Y fue posteriormente que se dictó el Estatuto para la Transición, donde el presidente encargado era al mismo tiempo presidente de la Asamblea Nacional. Yo coincido que él es un designado y juramentado frente a la población. No vamos a entrar en los fundamentos jurídicos porque están allí, pero él en un momento dado, si él así lo decide, puede separarse de la Asamblea Nacional y construir un poder ejecutivo a tiempo completo. Yo creo que el reconocimiento internacional no es como presidente de la Asamblea Nacional,
El reconocimiento internacional es como presidente encargado. Y esa investidura no se la dio el estatuto, ya la tenía de antes. Creo que es un punto importante porque a todo evento el reconocimiento del presidente por las instancias internacionales, que es muy importante, y es el reconocimiento de que él existe, de que es legítimo para estos países, normalmente por supuesto democrático, no estaría en juego en esta propuesta. Creo que la propuesta es muy preliminar. Yo creo que hay que delimitar quiénes van a ser los que se inscriben en esa primaria popular y quién lo va a hacer. Yo creo que aquí tenemos también, como siempre lo ha dicho, por utilizar una frase de María Corina Machado, que bueno, estamos jugando políticamente, inclusive como ciudadanos, con personas que no tienen ética. Yo me imagino la cantidad de personas que podrían inscribir el PSUV de aspirantes, y eso reventaría la sola propuesta. Me imagino también que tenemos que considerar que cómo ejecutamos la estructura de ese liderazgo, porque el liderazgo sin poder no es liderazgo. Entonces, cuando uno habla de poder, si bien puede generar cierta especie de alerta, es que se necesita. Y he criticado a la Asamblea Nacional Legítima con toda la cantidad de temas que nos ofrecieron a los ciudadanos y no pudieron o no quisieron asumir una política más ruda. Y tenemos muchísimos ejemplos en ese sentido, pero muchísimos. Entonces, yo creo que hay que ir con paso bastante firme, abiertos, pero la apertura, como decía Casanova, también crea una cantidad de incertidumbre. No hay nada peor que sembrar una idea que no tiene claro cómo desarrollarla, sobre todo en este momento frente a una sociedad civil que se encuentra completamente ajena a cualquier liderazgo político. Entonces creo que el ritmo aquí es cómo efectivamente reactivar una población que se siente vulnerada, abandonada, y que lo demostró el 21. Yo no voto, no es porque Enrique Capriles dijo esto o el otro dijo lo otro. Yo no voto porque a mí nadie me ha cumplido nada. Ni siquiera los gobernadores que yo elegí la vez pasada, nada. Y no lo reconocen. Y yo creo que es importante a veces decir, mire, si cometimos estos errores, nos comportamos como unos demócratas de la Constitución del 61, creímos que todo se podía negociar, pero caramba, haber tenido una Asamblea Nacional que tomó decisiones tan equivocadas, como recibir de nuevo, después de no sé cuántos años, a los diputados que estaban fuera de la Asamblea Nacional, habían adquirido otros cargos, ni siquiera son cosas que uno cree que la población no lo toma en cuenta. Entonces, bueno, volviendo al tema de la propuesta, insisto, proponer lo que no tiene elaboración más profunda de cómo y en qué forma y cuándo, puede ocasionar dos cosas: o compro la idea y me vuelvo a frustrar, o compro la idea completa. Entonces creo que es una idea que fue lanzada, le falta mucho trabajo, pero mucho.
y mucho trabajo con los partidos políticos. Ellos están allí, aunque hayan cometido errores. Ahora, lo que sí creo es que la Asamblea no puede seguir creyendo que es el G4, el G3, el G21. Eso es absurdo. Los partidos fuera de la Asamblea Nacional, de acuerdo a cómo está estipulado en la Constitución, miembros de los partidos en la Asamblea, bienvenidos. Pero ahí se decide en conciencia, no en la orden de los partidos políticos. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que asumir si esta Asamblea va a continuar a partir del 5 de enero. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Es un tema que seguro vamos a seguir debatiendo como es natural. Roberto Casanova, economista político, hoy nos acompaña como ciudadano. Él también es columnista, o digamos, escribe en algunos portales. La doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, abogado, bueno, expresando opinión. Creo que también como ciudadana es momento, sin duda alguna, de los ciudadanos, sobre todo después de lo ocurrido el 21 de noviembre en nuestro país. Esto lo decimos a título personal. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras